El estudio de esta semana titula El Tabernáculo. El sábado estudiaremos una historia que revela la fidelidad de Dios, incluso en medio de las pruebas más oscuras. Imagina por un momento que el cielo se abre sobre tu vida y que, en medio de tus luchas y confusiones, una nube luminosa desciende y te envuelve. Esa nube no solo ilumina tu camino, sino que también te recuerda que no estás solo. En ese instante, tu corazón late con fuerza y sientes que algo sagrado está ocurriendo. Este sábado nos adentraremos en un relato que no es solo antiguo, sino profundamente actual. Es una historia que habla de un Dios que no se quedó distante, sino que decidió habitar entre su pueblo para guiarlo, protegerlo y salvarlo. Quizás hoy sientas que Dios está lejos, que tus errores han levantado muros que parecen imposibles de derribar. Pero en esta historia descubrirás que Él se acerca, que Él busca, que Él pregunta ¿dónde estás? Y que incluso cuando nos escondemos, su amor nos persigue hasta encontrarnos. Antes de continuar, me encantaría que escribas en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Deseo orar por ti, por tu familia, por tus sueños y por tus luchas. También te invito a suscribirte para que juntos sigamos aprendiendo y creciendo en la fe. Esta comunidad no es solo un canal, es una familia que se apoya en Cristo. Desde el principio Dios deseó una relación íntima con la humanidad. En el jardín del Edén, Adán y Eva caminaban junto a Él en perfecta comunión. Pero el pecado rompió esa armonía. El texto inspirado declara en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 9: «Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás?». Este grito divino no fue de condena sino de amor. Era el llamado de un padre buscando a sus hijos perdidos. Sin embargo, el pecado había introducido miedo y desconfianza. Adán y Eva se escondieron, temerosos creyendo la mentira de que Dios era severo y castigador. Esta percepción distorsionada del carácter de Dios ha sido la estrategia favorita de Satanás desde entonces. Ellen White en un mensaje profundo nos recuerda, Satanás ha distorsionado el carácter de Dios, lo ha revestido con sus propios atributos, lo ha representado como un ser de inflexible severidad. Cristo vino a nuestro mundo para eliminar esa sombra, vino a representar al Padre. Dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Él vino a revelar al Padre al mundo, y nos ha encomendado la obra de representar su amor, pureza, bondad y tierna simpatía. The Signs of the Times, 15 de abril de 1889. Este es el corazón de la lección de hoy. Dios desea que lo conozcamos tal como es. Para ello, estableció un plan extraordinario, habitar en medio de su pueblo. El libro de Éxodo nos describe un momento sublime. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario, y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Este pasaje se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 40 versículos 34 y 38. Imagina la escena. Después de siglos de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel había experimentado la liberación milagrosa por la mano de Dios. Habían cruzado el Mar Rojo, habían visto caer maná del cielo y habían presenciado agua brotar de la roca. Sin embargo, a pesar de esos milagros, sus corazones aún luchaban con la duda y el temor. Ellos necesitaban algo más que señales externas. Necesitaban sentir que Dios estaba verdaderamente con ellos. Por eso, el Señor ordenó la construcción del santuario. No era simplemente una tienda elegante, sino un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Allí, el Dios del universo descendía para habitar en medio de su pueblo. El santuario era un mensaje visual y tangible de la salvación. Cada detalle, desde el altar de sacrificios hasta el arca del pacto, revelaba el plan divino para redimir a la humanidad. Ellen White lo describe con estas palabras. El privilegio de la nación judía era el de representar el carácter de Dios tal como había sido revelado a Moisés. En respuesta a la oración de Moisés, «Ruégote que me muestres tu gloria», el Señor le prometió, «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro». Y pasando Jehová por delante de él proclamó, «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado». Estos textos se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 18 y 19, y capítulo 34, versículos 6 y 7, y son citados en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 227 y 228. Cada vez que el sacerdote ofrecía un sacrificio, se recordaba al pueblo que el pecado no podía ser ignorado, pero que Dios proveía un camino de perdón. El cordero inocente que moría en el altar señalaba a Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo.
Este acto no era simplemente un ritual, era un acto de amor que representaba a un Salvador que tomaría sobre sí nuestras culpas para darnos su justicia. Pensemos por un momento en lo que esto significa para nosotros hoy. Así como el pueblo de Israel veía la nube durante el día y el fuego durante la noche, nosotros también necesitamos señales de la presencia de Dios en nuestra vida. Quizás hoy esa nube no sea visible físicamente, pero se manifiesta a través de su palabra, de la paz que Él nos da en medio de la tormenta y de las bendiciones que muchas veces pasan desapercibidas. ¿Has sentido alguna vez que Dios está caminando contigo incluso cuando todo parece oscuro? El santuario no solo mostraba la cercanía de Dios, sino también revelaba su carácter. Satanás quería que el mundo creyera que Dios era un tirano cruel y distante. Sin embargo, en cada cortina, en cada utensilio, en cada sacrificio, el Señor estaba mostrando su misericordia y su justicia. Era como si Dios estuviera diciendo a su pueblo: mírenme bien, conozcan quién soy realmente. Ellen White utiliza la metáfora de una viña para describir la relación de Dios con su pueblo. El labrador escoge una parcela de terreno en el desierto, la cerca, la limpia, la trabaja, la planta con vides escogidas, esperando una rica cosecha. Así Dios había escogido a un pueblo de entre el mundo para que fuera preparado y educado por Cristo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 227. Esta imagen nos invita a reflexionar profundamente. Dios ha invertido en nosotros, ha puesto cercos de protección alrededor de nuestra vida, nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo como guía y consuelo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué fruto estamos dando en respuesta a esa inversión divina? Aquí encontramos un desafío personal. Tal vez sientes que tu vida es como un desierto, seco y sin propósito. Sin embargo, Dios ve en ti un terreno fértil. Él quiere habitar en tu corazón así como habitó en el santuario. Quiere transformar tus heridas en testimonios vivos y tus errores en oportunidades de crecimiento y redención. Volvamos a imaginar al pueblo de Israel en su caminar por el desierto. Cuando la nube se movía, ellos debían seguirla. Cuando la nube se detenía, ellos acampaban. Esta dinámica diaria era una lección práctica de dependencia total de Dios. Hoy, esa nube representa la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Seguirla significa confiar en Dios incluso cuando no vemos el camino completo. Significa creer que Él sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no lo entendamos por completo. ¿Te has sentido perdido alguna vez? Quizás ahora mismo estás enfrentando decisiones difíciles y no sabes qué dirección tomar. Recuerda que Dios sigue guiando a su pueblo como lo hizo en el pasado. Él te invita a levantar tu mirada, a esperar pacientemente su señal y a moverte cuando Él lo indique. El santuario también nos enseña algo vital: la santidad de Dios y la gravedad del pecado. El pueblo de Israel no podía entrar en el lugar santísimo sin preparación previa. Esto nos recuerda que acercarnos a Dios no es algo casual ni superficial. Él es nuestro amigo más cercano, pero también es el Rey del universo. Su presencia transforma, purifica y restaura. Cristo, nuestro sumo sacerdote, está ahora en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Cada oración que elevas, cada lágrima que derramas, llega ante su trono de gracia. Él no solo escucha, sino que actúa en tu favor. Este conocimiento debe llenarnos de esperanza y confianza. No estamos solos en nuestras luchas. Tenemos a un mediador perfecto que comprende nuestras debilidades y nos fortalece en nuestros momentos más oscuros. Mientras reflexionas en todo esto, piensa en tu propia vida como si fuera un santuario. Pregúntate: ¿está tu corazón limpio y dispuesto para que Dios habite en él? ¿O existen rincones oscuros que necesitas entregarle a Él para que los transforme? Así como el pueblo de Israel veía la gloria de Dios llenar el tabernáculo, tú también puedes experimentar su presencia llenando cada área de tu ser. Deseo dirigirme, de manera especial, a quienes sienten que han fallado tanto, que creen que su pecado los ha alejado de Dios de manera irreversible. Esa es una mentira que el enemigo quiere que creas. El mensaje del santuario es una promesa de esperanza. Siempre hay un camino de regreso. La sangre de Cristo es suficiente para perdonarte, restaurarte y darte un nuevo comienzo, sin importar cuán lejos hayas caído. Hoy te invito a dar un paso de fe. Abre tu corazón y permite que el Señor habite en ti. Si sientes el deseo de ser guiado por esa nube divina, escribe en los comentarios la palabra presencia. Este será un acto simbólico de tu decisión de seguir a Dios y confiar en Él, sin importar hacia dónde te lleve. Te animo a suscribirte a este canal para que sigamos aprendiendo y creciendo juntos en la fe. Comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo y que Dios aún camina a su lado. También te invito a dejar en los comentarios un pedido de oración o un testimonio personal, para que esta comunidad sea un verdadero lugar de apoyo, fe y esperanza.
El domingo estudiaremos una historia que revela la fidelidad de Dios, incluso en medio de las pruebas más oscuras. Es una historia que nos invita a detenernos y contemplar la grandeza de nuestro Creador y Redentor, y a recordar por qué este día, el séptimo, fue apartado y santificado desde el principio. Este relato nos llevará desde las arenas del desierto hasta la misma presencia de Dios, para descubrir cómo el sábado ha sido, es y será siempre una señal viva de su amor, su poder y su deseo de morar en medio de su pueblo. Desde el comienzo de la historia bíblica, el sábado fue establecido como un memorial de la creación. Como leemos en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había Dios creado y hecho. Este texto inspirado declara que, mucho antes de que existiera el pueblo de Israel y mucho antes de que hubiera pecado en el mundo, Dios mismo apartó un día especial para descansar, bendecir y santificar. Desde el principio, el sábado quedó establecido como una señal eterna de su autoridad como creador y como una invitación al ser humano para recordar de dónde venimos y a quién pertenecemos. Sin embargo, a lo largo de la historia muchos han malinterpretado este don divino. Algunos argumentan que el sábado era únicamente para los judíos, olvidando que fue instituido en el Edén, cuando en la tierra solo estaban Adán y Eva. Otros sostienen que Israel escuchó por primera vez acerca del sábado en el monte Sinaí, pero el relato sagrado nos muestra algo diferente. Ya en el desierto, antes de que la ley fuera escrita en tablas de piedra, el pueblo conocía y observaba el sábado. En el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 22 al 29, se narra cómo Dios envió maná desde el cielo para alimentar a su pueblo. Él ordenó que en el sexto día recogieran doble porción, porque el séptimo sería día de reposo consagrado a Él. Así, el sábado quedó profundamente arraigado en la vida de los hijos de Dios, no como una carga, sino como una bendición y un recordatorio de su cuidado y provisión. Más adelante en el libro de Éxodo capítulo 35 versículos 1 al 3, encontramos a todo el pueblo reunido para recibir instrucciones claras. El texto dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel, y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. El contexto de estas palabras es profundamente significativo. El pueblo estaba a punto de iniciar la construcción del tabernáculo, la morada de Dios entre ellos. Ya habían recibido instrucciones detalladas sobre cómo edificarlo, pero la ejecución de la obra se había interrumpido a causa de su apostasía al fabricar el becerro de oro. Después de su arrepentimiento, Dios les dio una nueva oportunidad para participar en un proyecto santo. Cada persona podía contribuir con algo: materiales, habilidades, tiempo y disposición del corazón. La emoción era inmensa, pues se trataba de levantar el lugar donde la gloria de Dios habitaría en medio de su pueblo. Sin embargo, existía un peligro latente. Al estar tan involucrados en una tarea tan sagrada, podían llegar a pensar que trabajar en la construcción del tabernáculo era justificación suficiente para quebrantar el sábado. Dios, con su infinita sabiduría, dejó claro, a través de Moisés, que ni siquiera la obra de edificar su morada debía interferir con la santidad del sábado. Esto nos enseña que ninguna labor, por más espiritual que parezca, puede reemplazar el reposo ordenado por Dios. Ellen White comenta sobre esto con palabras profundas. El sábado es la señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos, los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. El conflicto de los siglos, página 433. Observemos la profundidad de esta lección. El pueblo de Israel estaba construyendo el tabernáculo, un acto visible y tangible de adoración. Sin embargo, Dios les recordó que la verdadera adoración no comienza con la actividad externa, sino con un corazón obediente. Este mensaje sigue siendo relevante hoy en día. Nosotros también podemos caer en la trampa de confundir la actividad religiosa con la verdadera comunión. Podemos estar ocupados sirviendo en la iglesia, predicando, enseñando o participando en distintos ministerios, pero si descuidamos el reposo en Dios, corremos el riesgo de perder el propósito de todo nuestro servicio. El mandato divino de «no encenderéis fuego» tiene un significado profundo. En aquellos tiempos, encender un fuego requería un esfuerzo físico considerable. En el clima cálido del desierto no era necesario para calefacción, por lo que el fuego se utilizaba principalmente para cocinar.
Dios, al dar esta instrucción, estaba enseñando a su pueblo a prepararse con anticipación, a organizar su vida durante la semana, para que el sábado fuera un día completamente libre de trabajos que pudieran distraerlos de la adoración y la comunión con Él. Aunque nuestras circunstancias hoy son diferentes, el principio sigue siendo el mismo. Dios nos llama a planificar nuestra semana de modo que el sábado sea un verdadero oasis de paz, un tiempo especial en el que nuestra mente y nuestro corazón estén enfocados en Él. Este día santo es un regalo que nos recuerda quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es nuestro destino eterno. Así, el sábado no es solo una pausa física, sino una experiencia espiritual profunda, en la que aprendemos a descansar en la gracia de nuestro Redentor y a prepararnos para el descanso final que tendremos en su reino eterno. El sábado no solo es un mandamiento, es un recordatorio de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11 leemos: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cada sábado, cuando dejamos de lado nuestras labores cotidianas, proclamamos con nuestras acciones y con nuestra vida que creemos en un Dios que es Creador y Redentor. Este día sagrado nos recuerda 4 verdades esenciales que sostienen toda nuestra fe. Primero, el sábado proclama que Dios es el Creador. Al recordar su poder creador, afirmamos que no somos producto del azar ni de la casualidad, sino una obra hecha por sus propias manos. Segundo, el sábado nos señala hacia el Mesías prometido, aquel que vendría para derrotar al mal, redimir a la humanidad y restaurar todo lo que el pecado había destruido. Tercero, el sábado nos recuerda que la salvación proviene únicamente de Dios. No depende de nuestras obras ni de nuestros méritos, sino de su gracia infinita y de su amor redentor. Finalmente, el sábado anuncia que Dios es el juez justo. Este día nos recuerda que Él dará vida eterna a quienes le aceptan como Salvador y Señor, y pondrá fin definitivo al pecado y a todo mal. Ellen White lo expresa con gran claridad. Cuando el Señor liberó a su pueblo Israel de Egipto y le confió su ley, le enseñó que por la observancia del sábado debía distinguirse de los idólatras. Así se crearía una distinción entre los que reconocían la soberanía de Dios y los que se negaban a aceptarle como su Creador y Rey. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 351. Imagina la escena. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud, se encuentra acampando al pie del monte Sinaí. Durante el día, una columna de nube se mantiene sobre el campamento y durante la noche, una columna de fuego ilumina el cielo estrellado. Cada viernes, las familias se apresuran a recoger el doble de maná, horneando y preparando todo con esmero, para que el sábado sea un día de reposo completo y de adoración. Los niños, llenos de curiosidad, preguntan a sus padres por qué no se trabaja ese día, y ellos, con amor y paciencia, les cuentan la historia de la creación y la liberación de Egipto. Así, generación tras generación, el sábado se convierte en una escuela de fe, donde se aprende a confiar en Dios y a vivir, dependiendo de su gracia y su provisión. Hoy, aunque nuestras vidas sean diferentes y nuestras rutinas hayan cambiado, el principio sigue siendo el mismo. Cada vez que apartamos nuestras ocupaciones y dedicamos el sábado al Señor, estamos proclamando al mundo que Dios es nuestro Creador y nuestro Salvador. Estamos testificando que no dependemos de nuestro propio esfuerzo ni de nuestra fuerza humana, sino de su cuidado y provisión. El sábado también tiene un mensaje profético. Así como fue la señal que distinguió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto para dirigirse a la tierra prometida, también será la señal que distinguirá al pueblo de Dios cuando se prepare para entrar en el reposo celestial. En el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 encontramos el llamado final: Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje se conecta directamente con el sábado, pues nos llama a adorar al Creador en un tiempo en el que gran parte de la humanidad ha olvidado sus raíces y ha apartado su corazón de Dios. Querido oyente, mientras reflexionas en este mensaje, pregúntate, ¿cómo estoy honrando a Dios en el sábado? ¿Considero este día como una carga, o lo recibo como el regalo de amor que Él me ha dado? ¿Encuentro en él descanso verdadero para mi alma, o lo vivo solo como una rutina más en mi semana? El sábado es mucho más que un día libre de trabajo. Es una cita divina, una oportunidad semanal para experimentar la presencia de Dios de manera especial. Es como una ventana abierta hacia el cielo.
un anticipo del paraíso prometido. Ellen White nos recuerda este pensamiento inspirador. El sábado, que fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador, es también la señal de que Él es el santificador. El poder que creó todas las cosas es el mismo poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 351 y 352. Al finalizar este mensaje, quiero invitarte a que este sábado no sea simplemente un día más en tu calendario, sino una experiencia viva y transformadora con Dios. Que puedas reunirte con tu familia, compartir testimonios de gratitud, leer juntos la palabra de Dios y sobre todo, descansar en la gracia de Cristo. Si deseas que oremos por ti, deja tu pedido en los comentarios. Suscríbete a este canal, comparte este video con alguien que necesite recordar la fidelidad y el amor de Dios. Caminemos juntos con fe y esperanza hacia el día glorioso en que celebraremos el sábado eterno en la presencia de nuestro Salvador. El lunes nos reuniremos para estudiar una historia que revela la fidelidad de Dios y el poder transformador de su Espíritu en medio de una comunidad dispuesta a servirle. Será un momento especial en el que contemplaremos cómo la obra divina se manifestó a través de manos humanas, corazones dispuestos y ofrendas llenas de amor. Prepárate para un viaje al pasado, a los días en que el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, recién liberado de la esclavitud de Egipto, cuando Dios les dio la increíble tarea de construir un lugar santo donde Él mismo habitaría en medio de ellos. Imagina la escena: el sol ardiente ilumina el vasto desierto, donde miles de tiendas de campaña están dispuestas en orden perfecto alrededor de un espacio central. Allí, en ese lugar sagrado, Dios había hablado con Moisés en la cima del monte Sinaí, revelándole su ley y su voluntad. Ahora, el Señor tenía un plan aún más grande y trascendental. Quería que su pueblo construyera un tabernáculo, un santuario portátil donde su presencia se manifestaría de manera visible y tangible. Este santuario no sería simplemente un edificio, sino un símbolo viviente de la comunión entre Dios y su pueblo, un recordatorio constante de su gracia y de la liberación que ellos habían experimentado. El libro de Éxodo, en el capítulo 35, versículo 4 en adelante, nos narra cómo Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les transmitió el mensaje divino. Esto es lo que Jehová ha mandado: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo aquel que sea generoso de corazón la traerá: oro, plata, bronce, telas teñidas de azul, púrpura y carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para engastar en el efod y en el pectoral. En ese instante, una invitación celestial se extendió a cada hombre, mujer y niño: traer una ofrenda voluntaria, no por obligación ni presión, sino como expresión de gratitud y amor por todo lo que Dios había hecho por ellos. Es importante resaltar que Dios no estableció una cantidad fija ni impuso un tributo obligatorio. Él deseaba corazones alegres y dispuestos a dar. Siglos más tarde, el apóstol Pablo reafirmaría este principio al decir: Dios ama al dador alegre, una verdad que encontramos en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Aquí aprendemos una lección profunda. El valor de la ofrenda no se mide por la cantidad, sino por la actitud y el espíritu con que se entrega. El texto sagrado relata que incluso las mujeres más humildes participaron hilando pelo de cabra para confeccionar las cortinas y cubiertas del tabernáculo. Desde los príncipes que traían piedras preciosas y especias aromáticas hasta las mujeres que trabajaban con sus manos callosas, todos tenían algo que aportar y un papel importante en la construcción de aquel lugar santo. Ellen White, una sierva de Dios que recibió visiones y consejos para su iglesia, escribió sobre el espíritu que debe motivar nuestras ofrendas y nuestro servicio. Si el espíritu de abnegación y sacrificio inundara los corazones de todos los que dicen ser hijos de Dios, cada uno representaría a Jesús ante el mundo. The Review and Herald, 24 de noviembre de 1896. Estas palabras trascienden el tiempo y nos alcanzan hoy. Así como en el desierto la comunidad de Israel respondió con gratitud y generosidad, nosotros somos invitados a hacer lo mismo en la actualidad. Dios no nos pide únicamente recursos materiales, sino que entreguemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro servicio como una ofrenda viva para su gloria. Imagina la emoción de aquel día. Hombres y mujeres acudían desde todas las direcciones, trayendo sus ofrendas. Algunos llevaban cestas repletas de oro y plata, otros traían telas finas teñidas de azul y púrpura, mientras otros cargaban madera de acacia sobre sus hombros.
Las voces del pueblo se unían en alabanzas y gratitud mientras se acercaban a los encargados de la obra. El Espíritu de Dios se movía en medio de ellos, inspirando unidad y alegría. El relato bíblico nos dice que el pueblo dio con tanta generosidad que Moisés tuvo que dar una orden sorprendente. En el libro de Éxodo capítulo 36 versículos 6 y 7 leemos: Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues había material abundante para toda la obra que debía hacerse, y aún sobraba. ¡Qué escena extraordinaria! Un pueblo que no deja de dar, hasta que su líder, guiado por Dios, tiene que pedirles que se detengan, porque la generosidad ha sobrepasado toda necesidad. Este episodio nos enseña que cuando los corazones están verdaderamente rendidos a Dios, la abundancia fluye naturalmente. No se trata de riquezas materiales, sino de la disposición del corazón. Puede que tú no tengas oro ni piedras preciosas para ofrecer, pero tienes algo aún más valioso: tu vida, tu servicio, tus dones y talentos. Pregúntate hoy: ¿estoy dispuesto a entregar lo que soy y lo que tengo para la gloria de Dios? ¿Estoy participando activamente en la construcción de su reino aquí en la tierra? El texto continúa describiendo cómo Dios no solo movió los corazones para dar con generosidad, sino que también capacitó a personas específicas para llevar a cabo la obra sagrada. En el libro de Éxodo capítulo 35, versículos 30 y 31, leemos: Moisés dijo a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte. Aquí encontramos una lección profunda y transformadora. El Espíritu Santo no se manifestó en aquel momento por medio de señales espectaculares o emociones descontroladas, sino que se reveló al dotar a personas de habilidades prácticas y específicas para cumplir una misión concreta. Bezaleel y Aholiab fueron llenos del Espíritu de Dios para diseñar, tallar, tejer y construir con excelencia todo lo relacionado con el tabernáculo. Esto nos recuerda que cualquier talento, por humilde que parezca, puede ser utilizado por Dios cuando se pone plenamente en sus manos. Ellen White nos recuerda que la vida de Cristo es el ejemplo perfecto de cómo debemos usar nuestros dones y talentos. Ella escribió: La vida de Cristo es un ejemplo de lo que un cristiano puede hacer con los poderes que Dios le concede. No os desaniméis porque vuestro don no sea tan grande como el de otra persona. Dad alegremente lo que tenéis, y Dios bendecirá vuestros esfuerzos. The Review and Herald, 24 de noviembre de 1896. Este mensaje nos libera de la comparación y de la envidia. No importa si tu servicio es visible o silencioso, si cantas en el coro o limpias la iglesia, si predicas ante multitudes o consuelas a una sola persona que está sufriendo. Dios ve el corazón y se complace en la fidelidad y la entrega sincera. Mientras la construcción avanzaba, cada pieza del tabernáculo iba tomando forma según el modelo exacto que Dios había mostrado a Moisés. Nada se dejaba al azar. Cada cortina, cada tabla, cada utensilio tenía un propósito específico y un significado espiritual profundo. Incluso las estacas, que parecían elementos simples y poco importantes, eran esenciales para sostener las cuerdas que mantenían firme la tienda. Sin esas estacas, el tabernáculo no podría resistir los fuertes vientos del desierto. Esta imagen nos enseña que no existe tarea insignificante en la obra de Dios. Muchas veces creemos que solo los ministerios visibles tienen valor, pero el plan divino incluye cada acción, por pequeña que parezca, cuando se hace con amor y fidelidad. Reflexiona un momento cuáles son tus estacas. Tal vez son oraciones silenciosas por alguien que lucha, palabras de ánimo dichas en el momento oportuno, actos de bondad que nadie ve ni reconoce. Aunque parezcan pequeños e invisibles, Dios los usa para sostener la estructura de su iglesia y mantener firme su obra en medio de un mundo lleno de turbulencia y desafíos. En este punto de la historia, podemos ver un hermoso paralelismo con nuestra vida espiritual. Así como el pueblo de Israel llevó ofrendas materiales para construir un lugar físico donde Dios habitaría, nosotros somos llamados hoy a presentar nuestras vidas como una ofrenda viva. El apóstol Pablo nos exhorta en su carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El tabernáculo ya no está en medio del desierto, pero el Espíritu Santo desea habitar en nuestros corazones, transformándonos desde nuestro interior para reflejar el carácter de Cristo. Ellen White profundiza en esta idea con palabras conmovedoras. Los que son hijos de Dios lo representarán en carácter. Sus obras estarán perfumadas con la infinita ternura, la compasión, el amor y la pureza del Hijo de Dios. Y mientras más completamente estén sometidos al Espíritu Santo la mente y el cuerpo, mayor será la fragancia de nuestra ofrenda a Él. The Review and Herald,
24 de noviembre de 1896. Qué maravilloso es pensar que nuestra vida puede convertirse en un incienso agradable que asciende hasta el trono de Dios, no por nuestra perfección, sino por la obra redentora de Cristo en nosotros. Este relato no es simplemente una historia antigua, es un espejo que refleja nuestra realidad actual. Vivimos en tiempos marcados por el egoísmo, la indiferencia y la prisa. A menudo nos cuesta dar, no solo en términos de dinero, sino también de tiempo, de atención y de amor. Nos aferramos a lo que tenemos por temor a perderlo, olvidando que todo lo que poseemos proviene de Dios. Este pasaje nos desafía a vivir con las manos abiertas, confiando en que el Señor suplirá nuestras necesidades y multiplicará todo lo que ofrendamos para su gloria. Piensa por un momento en tu comunidad, en tu iglesia local, en los proyectos misioneros que necesitan apoyo y en las personas que requieren ayuda y esperanza. ¿De qué manera puedes contribuir? Tal vez no tengas mucho para dar en términos materiales, pero puedes ofrecer algo igual de valioso: tu talento, tu energía, tus oraciones y tu disposición para servir. Recuerda que Dios no se fija en la cantidad de lo que damos, sino en la actitud con que lo hacemos. Jesús nos enseñó esta verdad cuando, al observar a una viuda pobre en el templo, vio que depositaba 2 pequeñas monedas en el arca de las ofrendas. Entonces dijo a sus discípulos: de cierto os digo que esta viuda pobre ha dado más que todos los que han echado en el arca. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 43. Lo que para los hombres parecía insignificante, para Dios tenía un valor incalculable porque representaba todo el amor y la confianza de aquella mujer. Así también, nuestras pequeñas ofrendas, actos de servicio y gestos de compasión, cuando se entregan con fe y gratitud, son tesoros preciosos para nuestro Padre Celestial. Dios toma lo que ofrecemos y lo multiplica para bendecir a otros y glorificar su nombre. A medida que esta historia avanza, imagina el día en que el tabernáculo fue finalmente erigido. Después de semanas de trabajo arduo y de corazones unidos en servicio y adoración, el pueblo se congrega alrededor de aquella estructura sagrada. El desierto, que antes era un lugar seco y vacío, ahora se ha convertido en el escenario de un momento único en la historia. Miles de personas, desde los más ancianos hasta los más pequeños, esperan en silencio y con expectativa. Moisés, el líder escogido por Dios, recorre cada rincón del tabernáculo, inspeccionando con cuidado cada detalle. Observa las cortinas finamente tejidas, los utensilios consagrados, el altar reluciente y el arca del pacto que se encuentra en el lugar santísimo. Al concluir su revisión encuentra que todo ha sido hecho exactamente conforme al mandato divino. El pueblo contuvo la respiración, esperando ver la señal que confirmara que Dios aceptaba su ofrenda y su obediencia. Entonces ocurre algo glorioso. El relato sagrado, en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 34, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¡Qué momento tan sublime y sobrecogedor! El Dios del universo, aquel que no puede ser contenido por los cielos infinitos ni por galaxias sin número, decide habitar en medio de su pueblo. La nube desciende con majestuosidad, llenando el lugar con luz, poder y santidad. Todos caen de rodillas, reconociendo que no están solos en el desierto, que el Creador mismo ha elegido morar con ellos. Este mismo Dios desea habitar en tu vida hoy. Él no espera que le traigas oro, plata o piedras preciosas como lo hicieron los israelitas. Lo que Él anhela es un corazón rendido y dispuesto. Quiere llenar tu hogar con su presencia, tu mente con su paz y tu vida con su propósito eterno. Él desea caminar contigo en medio de tus desiertos personales, disipando las sombras de la duda y del temor con la luz de su gloria. Haz una pausa y pregúntate con sinceridad: ¿estoy haciendo espacio para que la gloria de Dios se manifieste en mí? ¿O mi vida está tan llena de ocupaciones, preocupaciones y ruidos que no queda lugar para Él? ¿Estoy dispuesto a ser parte activa de su obra en este mundo, entregando lo que soy y lo que tengo para la expansión de su reino? Este pasaje nos recuerda que el Señor no busca multitudes perfectas, sino corazones dispuestos. Él puede usar nuestras debilidades, nuestras heridas y nuestras limitaciones para mostrar su poder. Así como el tabernáculo fue levantado en medio de un pueblo que venía de la esclavitud, Dios puede levantar su morada en tu vida, sin importar tu pasado ni tus fracasos. Al concluir esta reflexión, quiero invitarte a que examines tu corazón a la luz de esta historia. Tal vez has estado guardando tus dones, tus talentos o tus recursos por temor, por inseguridad, o porque has creído la mentira de que no tienes nada valioso que ofrecer. Pero hoy el Señor te llama a dar voluntariamente, no por obligación, sino por amor y gratitud. Así como los israelitas dieron hasta que hubo abundancia, tú puedes ofrecer tu vida sin reservas, confiando en que Dios la tomará y la usará de maneras que ahora no puedes imaginar. Tus dones, aunque parezcan pequeños, son tesoros en las manos del Creador. Él es experto en multiplicar lo poco y transformarlo en bendiciones que impactan generaciones.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero animarte a tomar una decisión hoy. Suscríbete a este canal para seguir aprendiendo y creciendo en la fe. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios sigue habitando en medio de su pueblo. Y sobre todo, deja en los comentarios tu testimonio o un pedido de oración. Queremos orar contigo y por ti, creando una comunidad donde juntos nos apoyemos y fortalezcamos en Cristo. Recuerda que, así como Dios habitó en medio de su pueblo en el desierto, Él desea habitar en tu vida hoy. No importa cuán pequeño sea tu don, cuán limitada creas que es tu capacidad, o cuán grande sientas que es tu pecado. Entrégalo todo con alegría y fe, y verás cómo el Espíritu Santo lo multiplica para la gloria de su reino eterno. Hoy es el día para abrir tu corazón y permitir que la gloria de Dios llene cada rincón de tu vida, así como llenó el tabernáculo en aquel día memorable en el desierto. Él sigue siendo el mismo Dios fiel, dispuesto a habitar contigo y a transformar tu historia en un testimonio vivo de su gracia y de su poder. El martes estudiaremos una historia que nos lleva a contemplar la fidelidad de Dios en cada detalle, una historia que nos invita a reconocer cómo el Señor se interesa incluso por los aspectos más pequeños de nuestra vida, esos que muchas veces creemos que Él no nota. Imagina por un momento que tu vida es como una gran tienda, con diferentes áreas y espacios, tus alegrías, tus miedos, tus fracasos y tus sueños. Ahora piensa que Dios desea habitar en medio de todo eso, construir su morada en tu corazón, cuidando y ordenando cada rincón con amor y propósito. Hoy descubriremos cómo, hace miles de años, Dios dio instrucciones precisas a Moisés para construir un lugar donde Él se manifestaría, un lugar que sería símbolo de su presencia y de su plan para salvar a la humanidad. Este relato no es simplemente una historia antigua, es un reflejo de cómo Dios sigue trabajando en nosotros paso a paso, con paciencia y fidelidad. Antes de continuar, me encantaría conocerte mejor. Escribe en los comentarios desde qué hermoso país nos acompañas, y si sientes en tu corazón el deseo de que Dios habite en tu vida, escribe la palabra santuario. Así oraremos juntos como comunidad, pidiendo que tu vida sea un lugar donde su gloria se manifieste. En el libro de Éxodo encontramos que el Señor habló a Moisés desde la cima del monte Sinaí, dándole instrucciones exactas para la construcción del tabernáculo. En el capítulo 36, versículo 8, leemos: Todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Con querubines de obra primorosa los hicieron. El texto inspirado muestra que nada quedó al azar. Cada material, cada color, cada medida tenía un propósito definido. Dios no estaba ordenando únicamente la construcción de una tienda, sino revelando un mensaje profundo y un plan de salvación para la humanidad. El tabernáculo no era simplemente un lugar físico, sino una lección visual del Evangelio. A través de sus servicios y símbolos, Dios enseñaba cómo trataría con el pecado y cómo ofrecería salvación al pecador arrepentido. El relato bíblico nos habla de dos servicios principales: el servicio diario y el servicio anual. El servicio diario representaba la continua intercesión de Cristo por nosotros, asegurando el perdón y la salvación por gracia. Cada sacrificio y cada gota de sangre derramada señalaban hacia el futuro sacrificio de Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El servicio anual, celebrado en el día de la expiación, simbolizaba la erradicación definitiva del pecado. Era un día solemne en el que todo Israel se unía en arrepentimiento, confesión y humillación delante de Dios. El libro de Levítico, capítulo 16, describe este servicio en detalle, mostrando cómo el Señor tiene un plan para acabar con el mal y asegurar un futuro sin pecado ni dolor. Ambos servicios, el diario y el anual, apuntaban a la obra celestial de Cristo, quien hoy intercede por nosotros en el santuario celestial. La carta a los Hebreos capítulo 7 versículo 25 lo afirma con claridad. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ellen White, en su libro Historia de los Patriarcas y Profetas, describe la manera en que Dios invitó al pueblo a participar de esta obra santa. Ella explica: «Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda». Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. El pueblo respondió con alegría y generosidad. Hombres y mujeres movidos por el Espíritu Santo trajeron ofrendas de oro, plata, telas finas y piedras preciosas. Nadie se quedó sin participar.
Cada ofrenda, grande o pequeña, era una expresión de amor y gratitud por la liberación y la misericordia de Dios. Imagina aquella escena. Un campamento en medio del desierto, sin edificios imponentes ni palacios, pero lleno de corazones dispuestos a dar lo mejor. Cada familia traía algo, tal vez una joya heredada, un trozo de tela trabajado con esmero, o el último pedazo de plata que habían guardado. Todos sabían que no estaban construyendo solamente una estructura, sino levantando un lugar donde el Dios del universo habitaría en medio de su pueblo. El tabernáculo fue diseñado para ser portátil, fácil de desarmar y volver a armar, pues el pueblo estaba en constante movimiento durante su peregrinación por el desierto. Medía aproximadamente 17 metros de ancho, 17 metros de alto y alrededor de 17 metros de largo. Aunque no era una construcción enorme, era magnífico en su diseño y en los materiales empleados. La madera utilizada era de acacia, conocida por su resistencia y durabilidad, y estaba recubierta de oro puro. Las paredes, relucientes bajo el sol del desierto, reflejaban la santidad de aquel que habitaría allí. El techo estaba formado por 4 capas de cortinas. La primera, la más cercana al interior, era de lino torcido en azul, púrpura y carmesí, con querubines delicadamente bordados. Cada color tenía un profundo significado. El azul representaba el cielo y la pureza divina, el púrpura señalaba la realeza de Cristo y el carmesí simbolizaba su sacrificio en favor de la humanidad. Los querubines bordados recordaban la presencia de los ángeles que sirven y adoran a Dios en su trono. Las capas exteriores, confeccionadas con pelo de cabra y pieles de animales, ofrecían protección contra el calor abrasador durante el día y el frío durante la noche. Este diseño práctico era también un mensaje espiritual. Así como el tabernáculo estaba cubierto y protegido, Dios promete cubrirnos y protegernos en medio de las dificultades y tormentas de nuestra vida. Dentro del tabernáculo había 2 secciones, el lugar santo y el lugar santísimo, separadas por un velo espléndido y majestuoso. Estas áreas no eran simples divisiones físicas, sino representaciones de la forma en que Dios se relaciona con la humanidad y de cómo podemos acercarnos a Él. En el lugar santo se encontraban 3 muebles, cada uno con un significado espiritual profundo y lleno de simbolismo. Al norte estaba la mesa con los panes de la proposición. Sobre ella cada sábado los sacerdotes colocaban 12 panes frescos, representando a las 12 tribus de Israel. Estos panes eran un recordatorio constante de que Dios provee para las necesidades físicas y espirituales de su pueblo. Al mismo tiempo señalaban a Cristo como el verdadero pan de vida que sacia nuestras necesidades más profundas. Cada pan era una invitación divina a confiar en la provisión de aquel que nunca deja de cuidar de nosotros. Al sur se encontraba el candelabro, elaborado de una sola pieza de oro puro y decorado con detalles que semejaban flores de lirio. Este candelabro tenía 7 brazos y se mantenía encendido continuamente, iluminando el lugar santo. Representaba a Cristo como la luz del mundo, quien disipa las tinieblas del pecado y guía nuestros pasos. También nos recuerda nuestro llamado como discípulos a reflejar esa luz en nuestra vida diaria, siendo testigos de su amor y verdad en medio de un mundo que necesita esperanza. En el centro, frente al velo que separaba ambas secciones, se encontraba el altar del incienso. De este altar ascendían aromas fragantes, representando las oraciones del pueblo que subían ante el trono de Dios. Cada nube de incienso era un símbolo de la intercesión constante de Cristo, quien lleva nuestras súplicas ante el Padre y las presenta como un acto de adoración y comunión. Más allá del velo estaba el lugar santísimo, el corazón mismo del tabernáculo. Este lugar sagrado era el centro del plan divino y representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Allí se encontraba el arca del pacto, un cofre de madera de acacia recubierto de oro puro. En su interior estaban guardadas las tablas de los 10 mandamientos, escritas por el propio dedo de Dios. Sobre el arca se encontraba el propiciatorio, también recubierto de oro, con 2 querubines tallados que extendían sus alas, formando un trono donde la gloria divina se manifestaba. Entre estos querubines, la presencia de Dios se revelaba en una luz resplandeciente conocida como la Shekinah, un recordatorio tangible de que el Creador deseaba habitar en medio de su pueblo. Ellen White describe este lugar con profunda reverencia. El fuego que estaba sobre este altar fue encendido por Dios mismo, y se mantenía como sagrado. El lugar santísimo era el centro del servicio de expiación e intercesión, y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 360. Este diseño perfecto no era fruto de la casualidad. Cada detalle, cada medida y cada material tenían un propósito divino y apuntaban a la misión de Cristo. El tabernáculo era, en sí mismo, un mensaje de amor y redención, mostrando cómo Dios se acerca a nosotros y cómo desea que nosotros nos acerquemos a Él.
Así como el pueblo debía acercarse con gratitud y reverencia, nosotros también estamos llamados a acercarnos a Dios con un corazón dispuesto y humilde. Esta reflexión nos lleva a hacer una pregunta importante. ¿Estás permitiendo que Dios organice cada área de tu vida como Él organizó el tabernáculo? Tal vez haya rincones desordenados en tu corazón, heridas que has ocultado, o hábitos que necesitan ser transformados. Dios no desea solo una parte de ti. Él quiere habitar en todo tu ser. Cuando el Señor le dio a Moisés medidas exactas para cada sección y elemento, estaba mostrando que cada detalle importa, nada era insignificante. De la misma manera, tu vida no es un accidente. Cada lágrima, cada alegría, cada desafío tiene un lugar en el plan perfecto de Dios. Él cuida de ti con el mismo cuidado y precisión con los que guió la construcción de su santuario. Hoy, Cristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Él intercede constantemente por nosotros, llevando nuestras oraciones al Padre y asegurándonos el perdón y la salvación. La carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos hace una invitación llena de esperanza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quizás pienses, mi vida está demasiado rota, he fallado tantas veces que no merezco que Dios habite en mí. Sin embargo, ese pensamiento no proviene de Dios. Recuerda que el tabernáculo estaba en medio del campamento, rodeado por las tiendas de un pueblo imperfecto, lleno de errores y quejas. Aún así, el Señor eligió estar allí, en el centro de su pueblo. Si lo hizo con Israel, lo hará contigo. Hoy, Dios te invita a dejar que Él construya su morada en tu vida. Permite que Cristo ilumine tus tinieblas, que su palabra sea tu alimento diario, y que tus oraciones suban como incienso agradable ante su trono. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios la palabra santuario, y comparte tu testimonio o tu pedido de oración. Suscríbete para seguir creciendo en la fe, y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios habita en medio de su vida. Nunca olvides que Dios cuida de cada detalle. Así como guió a Moisés con precisión y amor, Él también guiará tus pasos, transformando tu vida en un lugar donde su gloria brille para siempre. El miércoles estudiaremos una historia que revela la fidelidad de Dios incluso en medio de los momentos más inciertos, cuando las señales divinas se hacen visibles y palpables, recordándonos que no estamos solos en el camino. Imagina por un instante estar en medio de un vasto campamento en el desierto, rodeado de miles de personas. El cielo abierto se extiende sobre tu cabeza, y el polvo del camino aún cubre tus pies cansados. De pronto, una nube desciende lentamente, majestuosa y llena de luz, hasta posarse sobre una estructura recién terminada, el tabernáculo. En ese instante, el silencio se apodera de la multitud. El aire se llena de reverencia, y los corazones laten con una mezcla de temor santo y profunda alegría. Allí delante de tus ojos, el Dios invisible se manifiesta de forma visible, no como una idea lejana ni como una teoría abstracta, sino como una realidad viva y cercana. Así fue como Israel experimentó la presencia de Dios aquel día. Quiero invitarte a que me acompañes en este viaje espiritual. Mientras exploramos este relato, piensa en tu propia vida y en esos momentos en los que has deseado ver una señal clara de la presencia de Dios. Tal vez hoy te preguntas si Él sigue guiándote, si su nube aún se mueve sobre tu vida. Este es el momento perfecto para descubrirlo juntos. Mientras escuchas esta historia, escribe en los comentarios tu experiencia o una petición de oración. Recuerda que este espacio es una comunidad donde compartimos la fe y nos sostenemos unos a otros en el camino. El relato sagrado que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 40 comienza con estas palabras. Y habló Jehová a Moisés diciendo, en el primer día del primer mes harás levantar el tabernáculo de reunión. Este no era un simple proyecto arquitectónico, era la culminación de meses de trabajo, sacrificio y obediencia. El pueblo había entregado ofrendas de oro, plata, telas finas y pieles preciosas, para que todo fuera exactamente como Dios lo había mostrado a Moisés en el monte Sinaí. Cada detalle tenía un profundo significado espiritual. El propósito de esta gran obra está claramente expresado en Éxodo capítulo 25 versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. La meta no era simplemente construir un edificio, sino preparar un lugar donde el Creador del universo pudiera morar entre su pueblo. Imagina a Moisés caminando por el campamento aquella mañana solemne. Cada uno de sus pasos está cargado de responsabilidad y expectativa. En su mente resuenan las instrucciones divinas, y en su corazón arde el deseo de obedecer fielmente.
Él sabe que ha guiado a un pueblo que ha sido testigo de milagros impresionantes, como la apertura del Mar Rojo y el maná que descendía del cielo, pero también ha visto cómo este mismo pueblo se ha desviado, como ocurrió con el pecado del becerro de oro. Sin embargo, hoy algo diferente está por suceder. Dios mismo está a punto de descender. Ellen White describe esta escena con palabras llenas de belleza y solemnidad. No hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario, con sus paredes doradas que reflejaban la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles, la mesa y el altar del incienso refulgentes de oro, y más allá del segundo velo, el arca sagrada, con sus querubines místicos, y sobre ella la santa Shekinah, manifestación visible de la presencia. Cada elemento del tabernáculo tenía un propósito y apuntaba a una realidad mayor. El altar de los holocaustos hablaba de la necesidad de expiación y del perdón de los pecados. La mesa con los panes recordaba la provisión constante de Dios para su pueblo. El candelero de oro representaba la luz divina que nunca se apaga y que ilumina la vida de quienes confían en el Señor. Sin embargo, todo esto era solo una sombra de la verdadera realidad celestial, el santuario en el cielo, donde Cristo intercede por nosotros. En aquel tiempo, los israelitas no comprendían completamente la profundidad de estos símbolos, pero podían sentir la cercanía de Dios de una manera tangible y real. Cuando el tabernáculo estuvo terminado, Moisés inspeccionó cuidadosamente cada detalle. El libro de Éxodo capítulo 39 versículo 43 nos dice: «Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos». Esta bendición no era simplemente un gesto ceremonial, era la señal de que Dios había aprobado su obediencia y su entrega. Mientras Moisés recorría el lugar santo y el lugar santísimo, ungía con aceite cada mueble y cada utensilio, dedicándolos exclusivamente al Señor. También consagró a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio, marcando el inicio de un servicio sagrado que continuaría a lo largo de generaciones. Entonces llegó el momento esperado. El libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 34, describe este acontecimiento extraordinario. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. El texto no exagera. La gloria de Dios era tan intensa que ni siquiera Moisés pudo entrar en ese momento. Era una manifestación de la santidad y el poder divinos. Ellen White comenta sobre esta escena. Con profunda emoción, el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostraciones de regocijo en alta voz. Una solemne reverencia se apoderó de todos, pero la alegría de sus corazones se manifestó en lágrimas de felicidad, y susurraron fervientes palabras de gratitud porque Dios había condescendido a morar con ellos. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 362. Piensa por un momento en lo que esto significaba para el pueblo de Israel. Ellos habían sido esclavos en Egipto durante siglos, viviendo bajo opresión y dolor. Habían presenciado las plagas enviadas por Dios para liberarlos, habían visto el Mar Rojo abrirse ante ellos y cerrarse sobre sus enemigos, y habían escuchado la voz de Dios resonando con poder en el monte Sinaí. Ahora, ese mismo Dios que había hecho milagros tan impresionantes, descendía para habitar en medio de ellos, no como un juez distante que observa desde lo alto, sino como un padre amoroso que camina junto a sus hijos. En medio de un desierto sin caminos trazados ni señales visibles, la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche se convirtieron en su guía constante. Cuando la nube se levantaba, el pueblo sabía que era el momento de partir y seguía su dirección. Cuando la nube permanecía quieta, ellos se quedaban en su lugar, esperando pacientemente la señal divina. El libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 36 y 37, lo describe con claridad. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Este detalle encierra una lección profunda y actual para nuestra vida. La vida cristiana no se trata de correr sin dirección, ni de tomar decisiones apresuradas sin guía, sino de aprender a moverse al ritmo de Dios. A veces, nuestra impaciencia nos lleva a adelantarnos a sus planes, mientras que otras veces el miedo y la duda nos hacen quedarnos atrás. La nube nos recuerda que la presencia divina es nuestra brújula, que nuestra seguridad está en seguir el paso de aquel que conoce el camino. Ellen White añade una reflexión inspiradora sobre este símbolo. En la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de su presencia. La luz fue envuelta en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche, para guiar a las numerosas huestes de Israel. El deseado de todas las gentes, página 429. Mientras meditamos en esta historia, pensemos en nuestras propias experiencias. ¿Has sentido alguna vez que estás atravesando un desierto espiritual, sin saber hacia dónde ir?
Tal vez te enfrentas a decisiones difíciles, conflictos familiares, enfermedades, problemas económicos o incertidumbre sobre tu futuro. La nube de Dios sigue presente hoy, aunque no podamos verla físicamente. Ahora se manifiesta a través de la guía del Espíritu Santo, que ilumina nuestros pasos por medio de la lectura de la Biblia, la oración y las circunstancias que Él permite en nuestra vida. Pregúntate con sinceridad, ¿estoy siguiendo la nube de Dios o estoy caminando según mis propios planes y deseos? Este relato también nos revela un paralelo impresionante entre el pasado, el presente y el futuro. Así como Dios concluyó la creación en 6 días y descansó el séptimo, la construcción del tabernáculo también terminó con una declaración solemne. Y así acabó Moisés la obra. Éxodo capítulo 40 versículo 33. Más adelante, cuando el rey Salomón terminó la construcción del templo, se usaron palabras similares, lo que nos recuerda que toda la historia de la salvación tiene un solo propósito: restaurar la comunión perdida entre Dios y la humanidad. El libro de Apocalipsis nos muestra el cumplimiento final de este plan en su capítulo 21 versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este texto nos ofrece la esperanza que sostiene nuestra fe. Lo que comenzó en el desierto con una tienda portátil, terminará en la eternidad con una ciudad gloriosa. En el tabernáculo terrenal, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y lo hacía una vez al año. Pero en la Nueva Jerusalén, todos los redimidos podrán vivir en la presencia de Dios, disfrutando de una comunión plena y eterna. Allí no habrá más lágrimas, ni dolor ni muerte, porque todo habrá sido restaurado. Quizás alguien esté pensando, eso suena maravilloso, pero en mi vida actual siento que Dios está lejos. No veo ninguna nube guiándome, no siento esa gloria de la que hablas. Ese sentimiento es válido, y la respuesta está en la fe. La presencia de Dios no siempre se percibe con los sentidos, pero siempre está. A veces, la nube se manifiesta de formas sutiles, en una palabra de consuelo que llega en el momento justo, en una oración respondida de manera inesperada, en la paz que inunda tu corazón aún en medio de la tormenta. La ausencia de señales visibles no significa ausencia de Dios. Incluso cuando la nube no se movía, el pueblo sabía que Dios seguía allí, presente y fiel. Hoy te invito a dar pasos prácticos para experimentar esa presencia en tu vida. Primero, dedica tiempo cada día a la oración y a la lectura de la Biblia. Es en esos momentos íntimos cuando la nube espiritual se vuelve más clara. Segundo, busca comunidad. Así como Israel caminaba unido, nosotros también necesitamos relacionarnos con otros creyentes para fortalecernos en la fe. Tercero, confía en que, aunque no entiendas el camino, Dios tiene un plan perfecto. El libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos recuerda: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si esta historia ha tocado tu corazón, exprésalo. Deja en los comentarios una petición de oración, o comparte tu testimonio de cómo has experimentado la guía de Dios. Suscríbete para seguir aprendiendo juntos, y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que el Señor sigue presente. Así como la nube guiaba a Israel en el desierto, la presencia de Dios también quiere guiarte hoy y siempre. Aunque los desiertos de la vida parezcan interminables, recuerda que el Dios que habitó en medio de su pueblo sigue habitando contigo, guiando tus pasos hasta llevarte a la tierra prometida, la eternidad con Él. El jueves estudiaremos una historia que revela la fidelidad de Dios, incluso en medio de las pruebas más oscuras. Imagina por un momento una noche silenciosa, en la que el cielo se viste de estrellas y la tierra parece contener el aliento. En medio de ese silencio profundo, la voz de Dios resuena a través de la historia de la humanidad. No es un grito que aturde, sino un susurro lleno de ternura que dice: «Estoy contigo». Esta lección nos llevará a un viaje espiritual y emocional, donde descubriremos que el Creador del universo decidió habitar entre nosotros, caminar a nuestro lado, sentir nuestro dolor y mostrar su amor de la manera más cercana posible. Mientras avanzamos en esta reflexión, quiero invitarte a que te quedes hasta el final, porque juntos descubriremos no solo un relato antiguo, sino una verdad viva que puede transformar tu vida hoy. Escríbeme en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este mensaje y, si sientes en tu corazón el deseo de que oremos por ti, compártelo también. Este espacio no es solo un canal, sino una comunidad de fe donde nos apoyamos mutuamente y donde tus palabras pueden inspirar y alentar a otros. El texto inspirado declara en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14: Aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas palabras contienen uno de los misterios más profundos del universo. El Dios eterno decidió venir a vivir entre los hombres. No llegó como un visitante distante, sino como alguien que camina descalzo por nuestros caminos polvorientos, que ríe y llora con nosotros, que experimenta la vida en toda su plenitud. La palabra habitó en este pasaje se relaciona en su idioma original con la idea de poner su tienda, de acampar en medio de nosotros. Esto evoca la imagen del tabernáculo que Dios ordenó levantar en el desierto. En el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8 Dios dice: «Hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos». Así como la presencia de Dios se manifestó en el santuario en medio del pueblo de Israel, Jesús vino a ser ese santuario viviente, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran en un acto supremo de amor y redención. Imagina el campamento de Israel en medio del desierto. Las tiendas estaban organizadas con perfecto orden alrededor del tabernáculo, que se encontraba en el centro. Durante el día, una columna de nube se alzaba sobre él, y durante la noche, una columna de fuego iluminaba el campamento. Estas columnas no eran simples fenómenos naturales, sino símbolos visibles y poderosos de que Dios estaba presente, guiando y protegiendo a su pueblo en cada paso de su travesía. Aún así, aunque la presencia de Dios estaba tan cerca, su gloria permanecía velada. La majestad infinita de Dios no podía ser contemplada directamente por ojos humanos sin consumirlos. Ellen White describe este acto de condescendencia divina con palabras llenas de ternura. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad, el deseado de todas las gentes, página 14. Este acto de velar su gloria no fue una limitación, sino una expresión suprema de amor. Piensa en una madre que, al ver a su hijo temblando de miedo durante una tormenta, se arrodilla a su altura, lo mira a los ojos y le dice con suavidad: «Estoy aquí contigo». Así, el Dios del universo se inclinó, se revistió de nuestra humanidad y se acercó a nosotros para hablarnos en un lenguaje que pudiéramos comprender. Su presencia ya no debía inspirar terror, sino consuelo, esperanza y salvación. Esta es la esencia de la encarnación, Dios con nosotros, Emmanuel. El Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 20, nos recuerda esta promesa en palabras de Jesús: «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esto significa que la presencia de Cristo no se limita a un templo físico ni a un lugar específico, se manifiesta allí donde su pueblo se reúne, donde los corazones se abren en adoración y fe. Hoy, en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, Cristo puede estar contigo. Tal vez estás en tu sala, en tu habitación o incluso viajando en un autobús. Si tu corazón se abre, su presencia se hace real y cercana. Esta es una verdad transformadora. El Dios que habitó en medio de Israel, ahora quiere habitar en tu vida, en tu hogar y en cada decisión que tomas día a día. Pero la historia no termina con la primera venida de Cristo. El libro de Apocalipsis nos ofrece una visión gloriosa del futuro, una promesa que llena nuestros corazones de esperanza. En el capítulo 21, versículo 3 leemos: «Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Este pasaje describe el momento en que el cielo y la tierra se unirán para siempre. La nueva Jerusalén descenderá, y toda la ciudad será el santuario de Dios. Ya no habrá necesidad de templos, porque toda la creación estará llena de su gloria y de su presencia. En el capítulo 21, versículo 16, el libro de Apocalipsis describe la ciudad como un cubo perfecto, recordando el diseño del lugar santísimo del antiguo tabernáculo. Esto significa que, en la eternidad, viviremos para siempre en la presencia inmediata de Dios. Ya no habrá pecado, ni dolor, ni lágrimas, porque Él mismo enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Ahora, detente por un instante y reflexiona: ¿cómo podemos mantenernos firmes hasta el día en que veamos a Dios cara a cara? La vida está llena de pruebas, dudas y tentaciones. Hay momentos en los que parece que la oscuridad es más fuerte que la luz y que nuestras fuerzas no son suficientes para seguir adelante. Sin embargo, el ministerio y la obra de Jesús nos aseguran que no estamos solos. Ellen White nos recuerda una verdad maravillosa. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, el deseado de todas las gentes, página 15.
Esta declaración nos invita a confiar incluso cuando no entendemos el camino. Dios no es un espectador distante que observa nuestra vida desde lo alto. Él camina a nuestro lado. Siente cada herida, escucha cada oración silenciosa y recoge cada lágrima que derramamos en medio de la noche. Piensa en tu propia vida por un momento. Hay áreas en las que sientes que Dios está distante. Quizá estás enfrentando conflictos familiares que te han robado la paz, dificultades económicas que te quitan el sueño, enfermedades que desgastan tu cuerpo o pérdidas que han dejado un vacío en tu corazón. El dolor puede hacernos creer que estamos solos, pero la encarnación de Cristo nos dice todo lo contrario. Jesús no se quedó en el cielo observando nuestra miseria desde lejos, Él descendió a nuestro mundo roto para restaurarlo desde adentro. Cuando tocó a los leprosos, cuando sanó a los enfermos y consoló a los afligidos, nos mostró el corazón del Padre. Cada acto de amor de Cristo era un mensaje vivo: Dios está contigo. Hoy, ese mismo Jesús extiende su mano hacia ti y te dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Esta imagen es profundamente personal y conmovedora. No se trata de una multitud, sino de ti. Imagina a Jesús de pie frente a la puerta de tu corazón, esperando pacientemente a que le permitas entrar. Él no forza la entrada ni derriba la puerta, porque respeta tu libertad y tu decisión. Sin embargo, cuando decides abrirle, algo maravilloso sucede. Tu vida se convierte en su morada. Así como el tabernáculo en el desierto era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, tu corazón puede ser hoy ese espacio sagrado donde su gloria habita. En este punto quiero plantearte una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios haga de tu vida su hogar? Tal vez pienses: no soy digno. Mi vida está demasiado desordenada, llena de errores y heridas. Pero precisamente por eso Jesús vino. Ellen White escribe con ternura: a los ojos del mundo, no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra, el deseado de todas las gentes. Página 15. Cristo no busca perfección externa, busca un corazón dispuesto. Así como decidió acampar en medio de un pueblo imperfecto y lleno de defectos en el desierto, quiere habitar hoy en medio de tu historia, con tus luchas, tus dudas y tus imperfecciones. Cuando comprendemos esta verdad, nuestra perspectiva cambia por completo. El mundo deja de ser un caos sin sentido y se convierte en el escenario donde Dios actúa con amor y propósito. Cada desafío, cada pérdida y cada alegría se transforman en oportunidades para experimentar su presencia. Esta es la promesa que nos sostiene. Un día, todas las cosas serán hechas nuevas. Un día, caminaremos por las calles de la Nueva Jerusalén, veremos a Dios cara a cara y escucharemos su voz, sin temor. Hasta entonces, su Espíritu Santo nos acompaña, guiando nuestros pasos, fortaleciéndonos y recordándonos que no estamos solos. Tal vez te preguntes cómo mantener viva esa fe en medio de tantas distracciones y dificultades. La respuesta está en una relación diaria y constante con Cristo. Así como los israelitas miraban la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche para saber hacia dónde ir, nosotros debemos fijar nuestra mirada en Jesús. Esto se logra a través de la oración sincera, la lectura diaria de la palabra y la comunión con otros creyentes. Cada pequeño acto de fe, cada decisión de confiar en medio de la adversidad, es como una piedra que fortalece el camino hacia la eternidad. Hoy quiero invitarte a que tomes un momento para hablar con Dios. Dile lo que hay en tu corazón sin filtros ni máscaras. Entrégale tus miedos, tus cargas, tus sueños y tus anhelos. Permite que su presencia llene tu vida de paz, esperanza y propósito. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a compartir en los comentarios tu testimonio o una petición de oración. Recuerda que este no es solo un video o una reflexión. Es una comunidad de fe que se fortalece cuando oramos y caminamos juntos. Suscríbete para seguir creciendo en este camino y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que no está solo. Graba esta verdad en tu mente y en tu corazón. El Dios que habitó entre su pueblo en el desierto, el Dios que se hizo carne en Jesús y el Dios que promete habitar con nosotros por la eternidad, es el mismo que hoy te dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Esta es la esperanza que nos sostiene. Esta es la promesa que nos impulsa a seguir adelante confiando en que, un día, veremos su gloria sin velos y habitaremos con Él para siempre.